Respetando las creencias, un video colaborativo entre Theremin Trees y Jolulipa. Continuamos con la segunda parte de nuestro video sobre el respeto a las creencias. Nos quedamos dando las razones por las cuales las creencias deben ser criticadas o por lo menos examinadas. La segunda razón que damos para la crítica es la aserción que algunos dicen de que las creencias forman el comportamiento. Por ejemplo, el grupo C cree que el cáncer siempre es el resultado de una conciencia culpable y solo puede ser curado con la confesión y el arrepentimiento sincero. El grupo D cree que el cáncer es un grupo de enfermedades impulsadas por una gran gama de factores desencadenantes genéticos y ambientales. Es evidente que estas creencias devendrán en patrones muy distintos de comportamiento. Para el grupo C, el cáncer es un asunto sencillo. Los pacientes serán juzgados como que se procuraron a sí mismos esta enfermedad y serán instados a confesarse y arrepentirse. Aquellos que mueran serán calificados entonces como poco sinceros. Con esta visión, el conocimiento sobre el cáncer no aumentará, ni tampoco las tasas de supervivencia. Para el grupo D, el cáncer es un fenómeno complejo. Se estudiarán los pacientes para identificar los factores desencadenantes genéticos y ambientales, y en respuesta a los patrones descubiertos, se desarrollarán los correspondientes planes de tratamiento y medidas preventivas. A medida que los estudios abran nuevas vías de investigación, el conocimiento acerca del cáncer aumentará, así como también las tasas de supervivencia. Podría usted decir entonces, pero a pesar de que la creencia del grupo C es falsa, podría en realidad tener grandes beneficios para la sociedad. Si el grupo C cree que la conciencia de culpabilidad provoca cáncer, seguramente podría usted decir que esperaríamos ver comportamientos mucho más morales en sus miembros. Después de todo, para ellos, la conciencia significa una vida libre de cáncer. ¿No es esta una motivación poderosa para llevarse bien con los demás? El grupo D, por el contrario, que no ve el cáncer como una cuestión moral, no tiene este tipo de incentivo. Ambos grupos, se puede decir, ofrecen sus propias ventajas. Con la oferta del grupo D mejoran las tasas de supervivencias, pero con la oferta del grupo C se mejora sustancialmente las relaciones a través de la sociedad. Pero ¿qué pasa si descubrimos que lejos de conducir a una utopía moral, las creencias del grupo C promueven activamente algunas de las inmoralidades más extremas que jamás hayamos visto? Echemos un vistazo a un par de estrategias que combinan cómodamente una repetida inmoralidad con una conciencia tranquila. Estrategia número 1 simplemente reconoce el poder de la confesión y el arrepentimiento. Según la creencia del grupo C, no importa lo que hagamos, incluso si invitamos a que nos dé cáncer, si aún sabiendo las consecuencias cometemos actos inmorales, podremos ser sanados inmediatamente nos confesemos y arrepentamos. Ahora, hay un pequeño problema con este proceder, porque si seguimos repitiendo las mismas transgresiones, la sinceridad de nuestro arrepentimiento debe ser cuestionada. Para hacer esta estrategia más viable, tenemos que hacer más difícil el poder ser moral. Una forma de lograr esto es si nos vemos sustancialmente más deficientes que lo que somos, imaginándonos como criaturas miserables, débiles, egoístas, incapaces de resistir todo tipo de tentación. Al hacer esto, podemos establecer la idea de una lucha noble, en el que estamos luchando constantemente para permanecer morales, a pesar de las abrumadoras probabilidades en contra. Esta versión de la estrategia nos permite mucho más libertad. Aquí podemos repetir plausiblemente las mismas transgresiones indefinidamente, mientras continuamos expresando arrepentimiento. La estrategia número 2 elimina la confesión y el arrepentimiento de un todo. En esta estrategia simplemente replanteamos los comportamientos inmorales como morales. Esto puede lograrse fácilmente con una frase familiar para todos nosotros: es por tu propio bien. Con estas 5 sencillas palabras, el vicio se convierte en virtud, la intimidación se convierte en disciplina, la violación se convierte en terapia, la intolerancia se convierte en caridad y el odio se convierte en amor. Ahora podemos abusar de la gente sin el menor remordimiento moral. ¿Le suena esto familiar? La creencia del grupo C acerca del cáncer no garantiza una mejor sociedad.
De hecho, garantiza un montón de conductas destructivas. Después de todo, quienes cometen actos inmorales y se mantienen libres de cáncer tienen pruebas de su rectitud. También lleva a un montón de introspecciones innecesarias por personas que tienen cáncer a pesar de actuar moralmente. Se verán obligados a identificar transgresiones inexistentes y, por supuesto, al ser humanos, encontrarán muchas o se las encontrarán otros. El cáncer no nos da entendimiento moral, ni tampoco sagradas escrituras que aprueban tanta conducta manifiestamente inmoral que es posible justificar a actos de todo el espectro moral y inmoral, al extremo del genocidio. Una brújula moral con dos nortes no es brújula de nada. Los sistemas morales necesitan ser sistemas abiertos, porque nuestra conciencia moral avanza con el descubrimiento de nueva información. Por ejemplo, la moralidad de la vivisección, una práctica de hace siglos de abrir vivos animales, realizada por anatomistas como Galeno y Vesalios y justificada por filósofos como Descartes, se puso en duda cuando los animales previamente considerados máquinas insensibles fueron más luego vistos como capaces de experimentar dolor. Escrituras como la Biblia y el Corán no son sistemas abiertos, no permiten nuevas ideas que cambian el paisaje moral. En cambio, presentan declaraciones morales fijas basadas en conjeturas morales de hace siglos, preservando toda la ignorancia moral de aquellos tiempos. Para aumentar la frecuencia del comportamiento moral en todo el mundo, se requiere que pensemos, que pongamos bajo interrogación y razonemos y discutamos, que recolectemos buena información acerca de las necesidades, los beneficios y los daños implicados en cualquier situación dada, y que estemos dispuestos a revisar nuestras evaluaciones cuando surja nueva información relevante. Lo más importante es que se requiere que rechacemos ideologías que obstruyan esos procesos al intentar anclarnos en un pasado ignorante que hace tiempo hemos superado o exigiéndonos inmunidad privilegiada contra la crítica. Y respetando la gente. Algunos creyentes expresan confusión sobre el por qué los ateos tienen problemas con el concepto del infierno cuando ellos ni siquiera creen que éste existe. A esos creyentes le hago una simple pregunta. ¿Por no creer, merezco yo la tortura eterna? Aquellos que responden que sí, prueban mi punto. Su fe los lleva a deshumanizarme a tal punto que pueden decirme sin ningún tipo de remordimiento o vergüenza que apoyan un sistema que me condena al sufrimiento eterno, no por cometer una atrocidad genocida, ni siquiera por dañar a alguien, sino por el delito de no creer en algo de lo cual no tengo ninguna evidencia. Aquellos que evaden esta pregunta también ilustran maravillosamente mi punto. La primera de las dos evasiones comunes es: eso no depende de mí. Esto es redundancia desingenua. Gente que responde de esta manera sabe perfectamente que eso no es lo que yo pregunto. Pero de todos modos les haré esta versión más larga. Soy un no creyente. Según tu Dios, los no creyentes merecen tortura eterna. ¿Estás de acuerdo con tu Dios de que yo merezco tortura eterna? Muy a menudo recibo la misma respuesta política. Estas personas están atrapadas entre defender lo indefendible, el infierno, y cuestionar lo incuestionable, Dios. Y debemos ser realistas y no esperar una rápida resolución a este tipo de conflicto interno. Pero para mí es una señal prometedora el que haya por lo menos algún conflicto interno. Ese conflicto me demuestra que hay alguna incomodidad relacionada con este concepto vil. También significa que esa gente todavía no han racionalizado el problema del infierno, que no han elaborado todavía una justificación falaz, lo cual deja espacio a la esperanza que este conflicto interno le inspirará una reflexión más íntima. La otra evasión común es: tú mismo te enviaste al infierno. Este es un tipo muy diferente de evasión. Aquí el problema del infierno ha sido racionalizado, quitándole responsabilidad al Dios en cuestión y colocándola en el no creyente. Esto se conoce como culpar a la víctima, y es una maniobra distanciadora muy conocida, empleada por los abusadores y sus conspiradores.
Después de que han golpeado a sus cónyuges, los instigadores de la violencia niegan la responsabilidad de sus acciones al decir: mira lo que me has hecho hacer. En la novela La decisión de Sophie, el personaje homónimo, una sobreviviente del Holocausto, se ve obligada por un sádico doctor en Auschwitz a decidir el destino de sus dos hijos. Uno va a ser ejecutado en la cámara de gas, el otro se le permitirá vivir. Cuando ella se niega a elegir, el doctor ordena que ambos sean ejecutados. En pánico, Sophie elige y es atormentada por la culpa el resto de sus días. Pero ella es totalmente inocente. El doctor era totalmente responsable, obligando a una madre a una decisión grotesca. Ningún ateo se envía a sí mismo a la tortura eterna. Esa posición es la racionalización de los sádicos. Todas estas respuestas muestran por qué los ateos se muestran muy disgustados cuando se le menciona el infierno, aunque no creen que exista. Es porque los deshumaniza. Una de las primeras cosas que le hacen a los grupos objetos de discriminación es que son despojados de su condición humana. Podrían ser descritos explícitamente como seres infrahumanos, o como animales, o como insectos, ratas, monos, cucarachas. Si ve a la gente como cucarachas, ¿cómo cree que está obligado a tratarlos? ¿Qué ocurre cuando denigras a las personas a simple leña? El día que murió el famoso ateo Christopher Hitchens, recuerdo que me enviaron un link a un video recién subido que alegremente describía a Hitchens como ardiendo en el infierno. Una imagen disfrutada por muchos y reflejada en una amplia gama de expresiones muy públicas, desde los blogs de fanáticos cristianos a los alegres cantos de los musulmanes que protestaban afuera de la convención atea del 2012 en Melbourne, Australia. Esta disposición macabra fue acogida como un estilo de vida por la Iglesia Bautista de Westboro, en Estados Unidos, que bajó a nuevas profundidades de falta de gusto, al piquetear los funerales de los diversos grupos que consideraban en camino hacia el infierno, y cualquiera que ellos percibieran como sus simpatizantes. El líder de esta iglesia, un tal Fred Phelps, se regodea encantado del odio que sus acciones provocan, interpretándolo como evidencia de que era justo, sobre la base de que los profetas bíblicos también fueron odiados. Cuando se reduce la gente a alimento del infierno, es notable cuán bajo pueden llegar estos grupos religiosos. Es por eso que es especialmente importante atacar las creencias que deshumanizan las personas. Mi impresión es que la mayoría de los creyentes sienten una gran incomodidad con el concepto de enviar los no creyentes al infierno. Muchos cristianos con los que he hablado niegan rotundamente la existencia del infierno, afirmando que su Dios simplemente no permitiría tal abominación. Otros alegremente me consuelan con que los no creyentes moriremos y ya, eso es todo. No hay castigo eterno. Yo no soy de los que a caballo regalado les reviso los dientes, pero tengo que preguntarme de dónde reciben ellos esta información. Ciertamente no de Mateo capítulo 25, que se refiere explícitamente al castigo eterno. A veces realmente me conmueve las obvias intenciones positivas de los creyentes que distorsionan su propia ideología en todo tipo de formas para poder ayudar a sus hermanos con verdadera fraternidad. Algunos cristianos van tan lejos como a declarar que la creencia en su Dios no es esencial, lo que importa es cómo tratamos a los demás. Pero tenemos que reconocer que este es exactamente el tipo de pensamiento que nos metió en este lío infernal en principio: inventar lo que queremos creer.